inicio, como siempre, pues voy a apagar un poquito mi cámara mientras esté corriendo la presentación para que no tengamos mayor inconveniente con el internet. Si tuvieran alguna intervención durante la sesión de clase, pues con toda confianza pueden hacer las preguntas, pueden escribirlo en el chat, levantar su mano o abrir su micrófono e intervenir, ¿verdad? Están con esa libertad. Y no solo quisiera preguntarles, ¿lograron revisar todo el material de lectura que les adjunté a la plataforma? A ver, algún valiente. Si no tuvieron algún problema para poder ingresar y revisarlo. Sí se logra ver bien, doctora, gracias. Ok, bueno, muchas gracias, Joao. Muy bien, entonces vamos a empezar. Bueno, entonces les decía que como toda restauración debe incluir la remoción de tejido cariado, ¿verdad? Ya sea de forma parcial o de forma total, para eliminar toda esa porción de tejido dentario que esté dañado. Pues retroalimentando un poquito de la clase anterior, los pasos para realizar una restauración, encontramos como primer punto la colocación de anestesia local, como segundo punto el aislamiento absoluto, ¿verdad? Pues aquí sería bueno recapitular los beneficios, mejora la visibilidad del operador, reduce el tiempo operatorio, permite también que se use una turbina de alta velocidad con aspiración simultánea, ¿verdad? Sin mayor inconveniente y con menos riesgo de poder lastimar al pacientito. Facilita también la colocación de restauraciones sin que tengamos contaminación de saliva. Nos permite tener una mejor visibilidad para ver la extensión de las lesiones de caries, ¿verdad? Poder ver, hacer diagnóstico de caries incipiente o descalcificaciones. También reduce la contaminación del órgano pulpar. Ya les había contado que reduce también el riesgo de que se puedan aspirar cuerpos extraños, que se ingieran sustancias tóxicas o que puedan dañar los tejidos blandos, protege a la lengua, ¿verdad? Y también retrae los tejidos gingivales. En la última sesión de clase les mencioné que en el documento de operatoria dental, pues ahí se especifican los números de grapas que están indicados para cada pieza dentaria, primaria, ¿verdad? En la dentición primaria. Pues hay que recalcar un poquito que ahora es muy frecuente el uso de este tipo de grapas que son atraumáticas, son grapas plásticas que generan menos lesión a los tejidos gingivales, ¿verdad? Y ahora hay procedimientos donde podemos realizarlo sin colocación de anestesia y que estos van a producir menos daño y menos molestia al paciente, ¿verdad? Aquí les tengo un video para que vean más o menos la técnica de aislamiento, dependiendo de qué tipo de grapa utilicen, así va a ser la técnica de aislamiento que se puede utilizar. Si tienen una grapa con aletas, pues pueden hacer una técnica de aislamiento con un montaje completo, ¿verdad? De la grapa, el dique de goma y el arco de Young de una vez armado. Y si tuviéramos la necesidad de utilizar alguna grapa que no tenga aletas, pues ahorita van a ver en este video la forma de poder colocar o aislar una pieza de forma absoluta. Muy bien. ¿Qué tal? Con el portagrapas, pues posicionan la grapa siempre con el hilo, el fragmento de hilo para poder tener un poquito más de seguridad. Abren el bote, como si fuese un dedo. Más grande. Eso es, ayúdame. Que si no, yo no puedo hacerlo sola, ¿eh? Y vamos a poner esto para que esté bien cortito. Si bien es bueno hacer notar toda esa técnica de decir y mostrar al paciente, ¿verdad? Y ahí la odontóloga pues lo está haciendo. Ven cómo libera las vías respiratorias.
posible, ¿verdad, Mario? Ya que tienes que estar aquí un ratito, por lo menos ponerte a ver la peli, ¿no? Para que no te aburras. Aunque bien que tonta, ¿verdad? Sí, nosotros estudiamos y contamos cuentos, os cantamos, ¿verdad que sí? Vamos a poner... Ok, entonces, después de que ya han colocado el pique de goma, la grapa y el arco de Young, pues no nos queda más que con seda dental poder traspasar esos puntos de contacto para que el dique quede bien ajustado al área gingival, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿alguna duda con la técnica de aislamiento que tengan? Yo creo que esto realmente no nos detenemos mucho a darles la técnica completa porque ya lo han visto en su clase de operatoria, ¿verdad? Solo son algunas variantes y yo creo que lo más importante es el manejo que ustedes hagan del niño, porque si se dan cuenta, la doctora no tardó ni 2 minutos colocando todo el aislamiento, ¿verdad? Entonces, yo creo que es cuestión de que nosotros pongamos buena voluntad para que no se nos complique nada y tener una buena selección de la grapa. Bueno, seguimos entonces. Esto ya lo habíamos visto. Entonces, empezamos con la eliminación del tejido cariado. Existen diferentes técnicas para eliminar el tejido cariado. ¿Sí? Antes nos inclinábamos en una odontología convencional, en una remoción total del tejido dentario. Sí, tenemos una pregunta. Vamos a ver quién me está preguntando por ahí. ¿Quién levantó su mano? Jennifer Patricia Ordóñez levantó la mano. Cuéntenme. Gracias, doctora. Hola, doctora, buenos días. Disculpe Buenos días. con una pregunta. ¿Hay algún mínimo de edad para empezar a colocar las grapas a los niños? No, yo creo que lo importante es el estado de erupción de las piezas dentarias de los chicos, que ya se pueda mantener una grapa con seguridad en la pieza dentaria y también el manejo del niño, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. Los niños que son muy pequeñitos, pues de repente y dependiendo cómo haga usted el manejo y la actitud del pacientito hacia el tratamiento, así es como vamos a lograr colocar la grapa, pero no hay ninguna edad a partir de cuándo se pueden utilizar, ¿verdad? Yo pienso que mientras ya estén en buena posición y buen estado de erupción las piezas, que ya el cuello esté en su posición, ya podemos utilizar las grapas. Ok, gracias. Muy bien. Sí, gracias, Bueno, doctora. ok, entonces como les decía, la eliminación del tejido cariado puede ser con diferentes técnicas hoy en día, ¿verdad? La odontología contemporánea pues nos ha mostrado diferentes formas de ir haciendo este tipo de remoción de tejidos, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar que en las técnicas de restauración vamos a poder trabajar algunas restauraciones sin ninguna remoción del tejido afectado e infectado, con una remoción parcial y una remoción total. Cuando hablamos de tratamientos sin remoción, pues hacemos referencia a selladores terapéuticos, selladores de fosas y fisuras terapéuticos, la técnica de arresto de caries y la técnica de Hall, que esa no la vamos a ver en esta clase, pero pues les queda también de referencia. Cuando hablamos de una remoción parcial de tejido cariado, pues estamos refiriéndonos a un tratamiento restaurador traumático y una remoción selectiva de caries. Y cuando nos referimos a una remoción total, pues ya aquí incluyen los procedimientos para colocar restauraciones de amalgama dental, restauraciones de resina compuesta y en algunos casos ionómeros de vidrio. Muy bien, entonces sabiendo que tenemos diferentes técnicas de remoción de caries, vamos a empezar a ver las técnicas de mínima invasión. Bueno, como les comentaba, cuando las lesiones de caries están sin cavitaciones o con mínimas
mínimas lesiones que no han provocado cavitación, ¿verdad? O que hayan presencia de microcavidades, van a estar indicados sellar esa fisura sin necesidad de intervenir con ningún tipo de fresa, ningún tipo de turbina ni pieza de alta ni baja velocidad, ¿verdad? Sino simplemente se va a colocar el sellador de fosas y fisuras como un tratamiento terapéutico, ¿verdad? Entonces ya no va a ser un sellador de fosas y fisuras preventivo, sino terapéutico. Podemos podemos sellar estas fisuras con ionómero de vidrio cuando las piezas acaban de hacer su erupción, porque todavía el esmalte se está terminando de formar y de mineralizar. Entonces, en esas etapas primarias en que las piezas acaban de hacer su erupción, podemos poner como un sellador ionómero de vidrio, que va justo como que fuera un sellador, solo en las fosas y fisuras de las piezas dentarias, como lo ven aquí en la fotografía del lado izquierdo. Y en piezas que están pues ya con su fase de erupción terminada y ya no hay una remineralización poseruptiva, pues podemos considerar poner un sellante de fosas y fisuras de tipo resinoso. Ya la colocación de sellantes y fosas y fisuras, toda la técnica para colocarlo, creo que ya lo conocen. ¿Sí ya lo han visto en otros cursos? En operatoria dental ya les enseñaron a poner selladores de fosas y fisuras. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces la técnica de un sellador de fosas y fisuras resinosas es completamente igual como lo han visto, ¿verdad? Y pues yo también voy a tratar de ponerles una infografía dentro del material de lectura para que ustedes puedan ver el procedimiento ya detallado. Puedan hacer una retroalimentación de eso. Muy bien, entonces también dentro de estas técnicas teníamos, si se recuerdan en la diapositiva anterior, el arresto de caries, que es una técnica también sin invasión. Aquí se utiliza un material que se llama fluoruro de amino de plata, y por sus siglas es un FDP, que está al 38%. Como ustedes ven, el mismo nombre sugerente que tiene flúor, que tiene plata, ¿verdad? Y todo eso es lo que nos permite como cauterizar o detener la lesión de caries. Por eso se le llama a esa técnica arresto de caries. Esta técnica se utilizó por primera vez en Japón en 1969 y es una solución incolora, no tiene olor tampoco, ¿verdad? Y tiene iones de flúor, plata e iones hidroxilo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esta técnica o este material? Evita que la progresión de la lesión evita que progrese esa lesión de caries, ¿verdad? Y la detiene. Muy bien, entonces como ustedes ven aquí en la foto superior, vemos un pacientito con una caries cervical, ¿sí? En 3 piezas dentarias y aquí este es el resultado de la aplicación de este material, del fluoruro de amino de plata. Toda la aplicación está respaldada por la Academia Americana de Odontología Pediátrica, ¿verdad? Aquí les pongo la referencia que en 2017 hicieron una revisión sobre el fluoruro de amino de plata, SDF en sus siglas en inglés. Bueno, entonces este es el fluoruro de amino de plata al 38%. Vemos aquí algunas presentaciones comerciales y como ven es un medicamento que por la plata puede ser muy riesgoso, que cree lesiones en los tejidos gingivales, ¿verdad? La recomendación principal es que lo podamos hacer con aislamiento absoluto. Si eso no es posible, pues ya hay técnicas para hacerlo sin aislamiento. Veamos aquí, revisemos un poquito las indicaciones de uso de este material. Como ven aquí, no removimos para nada ningún tejido dentario, ¿verdad? Este material se aplica directamente sobre la lesión.
Entonces vamos a ver que está indicado para pacientes que tienen hipomineralización incisivo-molar, pacientitos que no pueden tolerar tratamientos invasivos, ¿verdad? Porque están en edad muy avanzada, en este caso serían niños con muy corta edad, ¿verdad? O en pacientes que estén médicamente comprometidos o que tengan algún problema de discapacidad. También, ¿qué provoca este material? Desensibiliza las lesiones dentales no cariosas y detiene las lesiones cariosas, ¿verdad? Entonces, y también nos sirve para manejar lesiones que son demasiado extensas para restaurar, ¿verdad? Que no están asociadas con dolor e infección. Como ven, siempre es muy, muy importante que ustedes tengan un buen diagnóstico de este tipo de lesiones para estar seguros de que no tienen ningún compromiso de origen pulpar, ¿verdad? Entonces, ¿qué consideraciones debemos tener presentes? Que no debe usarse para un tratamiento a largo plazo. Los pacientes deben planear idealmente, ¿verdad? Poder ponerse un relleno o un sellador después del tratamiento. Con los niños muy pequeñitos, pues se aplica solamente el material y ya lo dejamos así, ¿verdad? Previo a explicarle a los papás todo lo que puede implicar la colocación de este material. Como ven aquí, el numeral 3 dice que no se han reportado efectos secundarios negativos. El efecto, tal vez que pudiéramos considerar no tan agradable, es el resultado estético que vamos a obtener del uso de este material. Como ven en la foto anterior, ¿sí? Vean el resultado estético después de aplicar el material, ¿verdad? Vemos que los dientes se oscurecen totalmente. Entonces, hay muchos papás que no están como de acuerdo en que eso suceda, ¿sí? Entonces, no sienten que les estén causando un beneficio a sus hijos, ¿verdad? Y también, pues, por la acción del ion de plata, pues se ennegrece permanentemente la lesión de caries en los dientes. Esa lesión no se va a quitar con el paso del tiempo, ¿sí? Si entra en la piel, pues puede crear un tatuaje, por eso es muy, muy importante la protección de los tejidos gingivales cuando se haga la aplicación. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a considerar para aplicarlo? Pues idealmente colocar aislamiento absoluto, colocar vaselina en los tejidos blandos, el material cuando ya tengamos el aislamiento, si no es absoluto, por lo menos relativo, pues vamos a aplicar ese material de 1 a 3 minutos con un microaplicador, ¿verdad? Vamos a secar el exceso con un algodón seco y posterior a la aplicación de este material, pues vamos a hacer una aplicación de barniz de flujo. Se les dan las indicaciones a los padres y se considera hacer una reaplicación de 4 a 6 semanas después de la primera, ¿verdad? Y también, pues, idealmente considerar elaborar alguna restauración. Les voy a poner un video para que vean cómo se hace el manejo y la aplicación de este material. Aquí lo vamos a ver con un aislamiento relativo en una paciente sumamente pequeña. Like lip gloss. You're so good. You are the best. So this is just to prevent any staining on her face, because if the silver gets on there, it will be like a temporary tattoo. But it'll come off within a couple of days, week, just Como escuchan, le están dando las indicaciones al papá mientras están atendiendo a la nenita. Can I see your cute little teeth? Yeah. You're the best. Let's See, see. there they are. Vean esas lesiones de Can cara. Dry them off. Can you open it? It's almost like they're stained with whatever candy or something that she had. Yeah, the air piece. I'm gonna dry your teeth. Sure. Thank you. Ready? I have air. Vean lo quieto que puede llegar a estar un paciente durante la técnica de aplicación, si tenemos un buen manejo de la conducta, ¿verdad?
And then pass me the whole microbrush. Thank you. Okay, stay open really big. Con el microaplicador aplican el fluoruro de amino de plata con mucho cuidadito de no So tocar los see how tejidos I blandos, have ¿verdad? when you're brushing your teeth at night, just look up there and look for any pimples or inflammation that would indicate an abscess, because these two are pretty severe, but we might be able to get them to remineralize it. It's worth a try. And then in 2 to 4 weeks, come back and we'll do this again, and I can put a material over these holes called glass ionomer. It'll help mask some of the dark color, and then it'll also help. Se enjuaga el material y ya se puede hacer la aplicación de un barniz de flúor posterior. But you'll be adorable regardless. You just start the timer for 1 minute. Gonna do 1 minute. See how it's starting to turn color already? So once it gets exposed to light, it'll really come out. You're so Ven sweet. cómo va cambiando de color, ¿verdad? Ven She que always is good. la doctora y la operadora Sometimes pues, I think just like that. programó un minuto para terminar la aplicación. Good girl. So we're just gonna wait 1 minute. And then Este tipo de lesiones pues permitió poder hacer un aislamiento relativo, ¿verdad? Pero siempre es bueno considerar, si la conducta del paciente lo permite, hacer un aislamiento absoluto. 20 more seconds. Good. So this is her fluoride tube, and I'm just going to paint it A los over. papás se les puede explicar We're con done la here. Let me do your idea. other tube first. Oh, it's been a minute. You have been amazing. Van a That's ir so hard. cambiando So un hard. poquito más, ¿no? Thank you. Can you open really big? Ok, ¿quién me pidió la palabra? Fue sin querer, doctora, disculpe. Fue sin querer, hijo. Fue sin querer. Sí, es que estaba Muy corriendo mi mouse y sin querer apaché lo de la manita. La manita. Ah, Muy bien. Bueno, esa sería la técnica de arresto de caries, ¿verdad? Ahora aquí en Guatemala tenemos la existencia de este material, ¿verdad? Es un fluoruro de amino de plata de Rivastar, de SDI. Rivastar es el nombre de SDI y tenemos en diferentes presentaciones, ¿verdad? Solo que este material pues ya tiene un plus, porque aparte de que ustedes ven de que queda oscurecida la lesión de caries, ¿verdad? Tiene este elemento de color verde que es yoduro de potasio, que nos produce un beneficio mayor porque reduce la pigmentación que la plata produce en el diente. Entonces, casi que instantáneamente vamos a tener como un blanqueamiento de esa mancha oscura que se queda en la lesión, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué acción hace este yoduro de potasio? Pues mejora la apariencia y la mancha que puede traducirse debajo de una restauración. Caries, pues sería en el primer caso solo colocar el fluoruro de amino de plata y pues en esta técnica, como el que nos presenta SDI, pues tenemos ese plus de tener el yoduro de potasio, ¿verdad? Con eso solamente estaría bien. La caries se detiene, no continúa, pues hay que hacer las evaluaciones por lo menos cada 4 semanas para ver cómo va evolucionando el pacientito, ¿verdad? Y tenemos una técnica que se llama técnica SMART, que es la combinación de este arresto de caries, ¿verdad? Pero va a ser una restauración que se coloca, pues más en piezas que están cavitadas, ¿verdad? Con una restauración de ionómero de vidrio después de hacer esta técnica de arresto de caries. Ustedes pueden colocar solo el fluoruro de amino de plata y inmediatamente después colocar una restauración con ionómero de vidrio. Esta técnica, pues como bien ven acá en la diapositiva, este es el nombre, técnica SMART.
Muy bien, ahora vamos con unas técnicas de remoción parcial del tejido cariado. Vamos a ver hasta la anterior, terminamos las técnicas de tratamiento sin eliminación de caries. ¿Sí? ¿Quién me levantó su mano? Ahora sí, doctora. Ahora sí es que me surgió una pregunta nada más. Para eso del fluoruro de amino de plata, más o menos, como ¿cuánto tiempo tarda en secar cuando se aplica? Para que ya sea seguro, pues, por ejemplo, que el paciente Sí, ya no hay que estarlo aislando. De 1 a 3 minutos lo vamos a aplicar. Siempre van a colocar vaselina en los tejidos blandos, ¿verdad? Y después se hace un lavado con agua para eliminar todo el material que pueda quedar activo en boca, ¿verdad? Y después de eso se coloca un barniz de flúor. Entonces, realmente después de lavar el material es bastante seguro, ¿verdad? No van a quedar, pues esperamos que puedan eliminar todos los residuos y que no vaya a provocar ningún efecto secundario, ¿verdad? Que como ven, el reporte de los efectos secundarios es mínimo. Ah, va, perfecto, doctora, gracias. Muy bien. Doctora, Diana. buenos días. Sí, Buen día. tengo otra pregunta. ¿Esa solo una aplicación sería o se pueden hacer varias veces? Normalmente con una aplicación es suficiente, ¿verdad? Pero si ustedes le dan cita para la reevaluación en 4 semanas, pues pueden ver si la lesión de caries se detuvo o no, ¿verdad? Realmente, y si es necesario, poder hacer una reaplicación. Pero usualmente con la primera aplicación, si ustedes cubren bien, aplican bien el material en toda la lesión, es suficiente. Ok, gracias, doctora. Muy bien. Bueno, seguimos entonces, chicos, ahora con técnicas para remoción parcial de caries, ¿verdad? El tratamiento restaurador atraumático, pues como bien lo dice su nombre, ¿verdad? Es una técnica que no va a provocar ningún trauma en el paciente, ¿verdad? La Asociación Latinoamericana de Odontopediatría pues hace referencia a esta técnica como una propuesta innovadora, ética, humanista, ¿verdad? Porque está basada en evidencias científicas que promueven la salud y contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas sin hacer una invasión muy grande. El término atraumático pues se refiere a la técnica restauradora que no necesita usualmente el uso de anestesia. Podemos hacerlo sin aislamiento absoluto y sin la utilización de instrumentos rotatorios, ¿verdad? Con simples instrumentos manuales se puede utilizar para la remoción de la mayor parte del tejido que está dañado, ¿verdad? El tejido que se encuentra blando, desmineralizado y que está irreversiblemente lesionado por la enfermedad de caries, ¿verdad? Es un abordaje de mínima intervención y lo que buscamos pues es preservar la mayor cantidad de estructura dentaria. Entonces, lo importante aquí es poder utilizar materiales de obturación que sean bioactivos. Vamos a ver aquí si tenemos un video, tal vez no lo vamos a pasar completamente, pero es para que ustedes tengan una idea de cómo se va removiendo el tejido cariado, ¿sí? Entonces van a ver que no se usa mayor instrumental. El instrumental tal vez más importante aquí es una cucharilla, ¿verdad? En este caso hicieron un aislamiento absoluto, siempre es mucho mejor, ¿verdad? El aislamiento absoluto. Y como ustedes ven, con la cucharilla van eliminando toda esa dentina y tejido dentario que se encuentra blando, ¿sí? Usualmente lo que debemos conseguir es que toda la periferia de la lesión, todas las paredes de la lesión, queden sin ningún resto de dentina blanda, ¿verdad? Debe estar firme toda la dentina que se encuentra alrededor y toda la periferia donde va a adherirse la lesión. Bueno, el material obturador de
De preferencia, pues debería de ser un ionómero de vidrio. Les corté aquí porque creo que este video no tiene un buen manejo del ionómero de vidrio, ¿verdad? Ya no lo usamos solo en la loseta de vidrio, como ustedes recuerdan, ya no usamos espátulas de metal. Entonces, pero ahí más o menos, para que ustedes vean la secuencia, lo que quería que vieran de este video era la forma de remover ese tejido cariado, ¿verdad? Y dejar toda la periferia sin tejido lesionado, ¿verdad? Sin tejido infectado. Podemos hacer referencia aquí que esta, como les decía, ¿verdad? Esta técnica de restauración, pues la Asociación Latinoamericana de Odontopediatría, pues la consideraba, como bien se los dije hace un ratito, una técnica innovadora, ética, humanista, ¿verdad? Basado en evidencias científicas. Entonces, si ustedes ven las características de esta técnica, es que el uso de anestesia, el aislamiento absoluto y la utilización de ese tipo de instrumental rotatorio, pues ya no es necesario, ¿verdad? Por supuesto que siempre va a ser mejor trabajar con aislamiento absoluto. En la facultad siempre se trabaja con aislamiento absoluto, con las excepciones de piezas que definitivamente no se puedan aislar, ¿verdad? Entonces aquí sí vamos a ver un video donde hay un mejor manejo de la técnica. Hola, hoy hablaremos sobre el tratamiento restaurador atraumático. Instrumental, punta de diamante, se usa con movimientos circulares para aperturar. Hatchet, se usa para eliminar esmalte socavado. Cureta, para retiro de dentina infectada pero no afectada. Materiales, hilo dental, toruna, vaselina, bloc de papel, espátula de plástico y los números de vidrio de alta viscosidad. Aislar con rollos de algodón. Iniciar apertura con la punta de diamante con pequeña presión y giros hacia uno y otro lado. Realizar la remoción con curetas de la dentina infectada, pero no de la dentina afectada. Con el frasco en posición vertical, dispensar 2 gotas de líquido. La primera será para el acondicionamiento ácido de la cavidad. Agitar el frasco del polvo del ionómero y dispensar una cucharadita al ras. Romper la tensión superficial de la gota, esparciéndola en el... Ahí se nos fue. Hola, hoy hablaremos sobre el tratamiento de lina, bloc de papel. Del fabricante hasta conseguir una mezcla de consistencia homogénea, brillante y viscosa. Este material será insertado luego en la cavidad. Si ven la consistencia, insertar el ionómero en la cavidad, envaselinar el dedo índice y realizar la digitopresión por 30 segundos. Finalmente, controlar la obstrucción. Muy bien, como ven, siempre es importante tener presente que tenemos que evaluar el riesgo de caries de los pacientes, por eso dedicamos todo el periodo anterior de clases para hacer todas esas observaciones, ¿verdad? Aquí vamos a ver unas condiciones importantes para esta técnica de tratamiento restaurador atraumático. Se debe hacer la remoción del tejido altamente infectado, ¿verdad? Se recuerdan que, pues esos eran los términos que se usaban antes, ¿verdad? Dentina afectada, dentina infectada. Los términos han cambiado un poquito, pero siguen siendo básicamente la misma idea, ¿verdad? Dice remover el tejido altamente infectado de la capa externa de la lesión.
Ahora, este término de dentina infectada le llamamos dentina contaminada, que tiene una zona necrótica y una zona contaminada. Si ustedes ven, desde lo más externo hasta lo más interno de la lesión, como ven en esta gráfica. ¿Sí? Entonces, vamos a remover la porción, la zona necrótica de esa dentina infectada y la zona que está contaminada. Muchas veces podemos llegar a la dentina que era anteriormente la dentina afectada, que ahora se llama desmineralizada, y en las paredes de todo el contorno de la cavidad, pues sí debemos de dejar libre de lesión de dentina desmineralizada, ¿verdad? Toda la periferia de la cavidad debe quedarnos en dentina sana, totalmente y firme, ¿verdad? Pero en el fondo de la cavidad podemos dejar estas zonas que está desmineralizada y la zona translúcida, que ya es una dentina que está más firme, y realizar un sellado cavitario efectivo, ¿verdad? ¿A qué nos dedicamos esto? ¿A qué nos referimos con esto? Que vamos a poner un material que nos logre sellar y que no nos quede nada de interfase de lesión cariosa, ¿verdad? Lo importante de esto es que utilicemos este tipo de materiales bioactivos como el ionómero de vidrio de alta viscosidad para que favorezcan la remineralización de esa capa interna de la dentina cariada. Y pues básicamente esa sería la técnica atraumática, ¿verdad? De restauración atraumática. Entonces, ¿en dónde está indicado hacer esta técnica? En atención a bebés, en niños preescolares, en niños que no se puedan adaptar comportamentalmente al tratamiento odontológico, o niños o personas con necesidades especiales. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué características tendríamos que ver en la lesión? Pues primero que estén en dientes deciduos, también puede ser en dientes permanentes, que hayan lesiones cariosas en dentina, que no exista alteración pulpar irreversible y que no tengamos los signos y síntomas como el dolor espontáneo, que exista una fístula, que haya inflamación periodontal, que tenga movilidad la pieza, o que exista una radiolucidez apical cuando vemos una radiografía, ¿verdad? Y también evaluar que no haya reabsorción radicular. Muy bien, entonces ahí estaríamos con la eliminación, con la técnica indicada para una eliminación parcial o selectiva de tejido cariado. Ahora vamos a empezar a ver estas técnicas de remoción total de tejido cariado y que vamos a empezar con las perforaciones cavitarias para nuestra tan famosa amalgama de plata, ¿verdad? Ustedes han tenido un curso completo el año pasado donde han aprendido a hacer restauraciones para amalgama de plata. Pues ahora lo que vamos a ver básicamente son las variantes en la preparación cavitaria para que ustedes puedan ir viendo las diferencias de hacerlo en piezas permanentes como ahora lo van a hacer en piezas primarias. Para esto era indispensable que ustedes tuvieran en mente pues todas esas variaciones morfológicas y anatómicas que tiene este tipo de dentición para que puedan comprender por qué es que hay algunas variantes y no se hace como en piezas permanentes. Entonces vamos a hacer un poquito de historia. Tengo una pregunta, doctora. Diana, sí, Diana. Dígame. ¿Qué posibilidad hay que se caiga ese ionómero de vidrio después de hacer la restauración? ¿En el tratamiento restaurador atraumático? Sí. Fíjense que si no tenemos un buen manejo del material con sus proporciones, como el fabricante nos dice, pues puede ser que el ionómero pueda fracasar. Si nosotros no tenemos, bueno, tal vez algo que se me olvidó decirles, al terminar de colocar el ionómero de vidrio, ustedes tienen que poner un material que sirva de protector, ¿verdad? Ustedes saben que el ionómero de vidrio es un material hidrofílico, entonces es sensible a la humedad. Entonces debemos poner un poquito de vaselina al finalizar, o venden materiales especiales que se llaman coat, que son recubridores para el ionómero de vidrio,
para protegerlo por lo menos durante 24 horas, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos un buen manejo del material, yo creo que no habría mayor problema de que ese ionómero de vidrio vaya a caer, ¿verdad? Estos ionómeros de alta viscosidad, pues garantizan un tiempo mayor de vida, porque nosotros pues estamos en el entendido que un ionómero de vidrio pues no va a durar una restauración en buen estado más de 2 años, ¿verdad? Pero hay evidencia científica que utilizando el ionómero de alta viscosidad podemos tener restauraciones que sean más duraderas, ¿verdad? Haciendo un buen manejo. Entonces, con la dentición primaria, pues no hay tanto problema porque el tiempo de vida de las piezas dentarias a veces ya no es tan largo, ¿verdad? Dependiendo la edad que tenga el niño. No sé si le resuelvo ahí, Diana. Sí, es que me había quedado duda de ¿y qué pasaría si no, si se cayera, ¿verdad? Si fracasara, pero ya ahorita lo que dijo de la vaselina ya me quedó un poco más claro. Sí. Bueno, también tienen que evaluar la extensión de la lesión, ¿verdad? Porque si es una lesión súper extensa, pues habrá que considerar si es mejor poner una corona y no hacer una restauración nada más con ionómero de vidrio. Si es porque el niño es muy pequeñito, pues se puede hacer esa restauración como algo temporal y para aliviar y limitar el progreso de la lesión, mientras se puede tener un mejor manejo con el niño y ya hacer una restauración más formal, ¿verdad? Gracias, Bueno, profe. entonces regresamos aquí. La amalgama de plata, pues es un material que se ha usado por más de 150 años, ¿verdad? En piezas posteriores alrededor del mundo. Como ustedes bien saben, es una mezcla de varios metales, plata, cobre, estaño, que se mezclan con mercurio, ¿verdad? Ha estado en mucha controversia por la utilización del mercurio y la tendencia, pues, es a que la amalgama de plata, pues, debería desaparecer. Lo bueno es que ya tenemos otro tipo de materiales, aunque por todo este manejo que no tenemos y la educación en salud que tiene nuestra población, en la Facultad de Odontología, la población que llega, pues nosotros seguimos haciendo restauraciones de amalgama de plata, ¿verdad? Son muy eficaces en restauraciones clases 1 y clases 2 en dientes primarios. Entonces, es importante que hagamos una revisión de este tipo de preparación cavitaria porque es lo que quizás van a hacer con más frecuencia dentro de la clínica, en la facultad, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a empezar. Como ustedes saben, las cavidades para este tipo de material pues tienen una clasificación. Aquí vemos cavidades clase 1 que están indicadas en lesiones de caries, que se encuentran en surcos oclusales, en el tercio medio, extensión, que se extienden hacia bucal o hacia lingual. Entonces, ¿qué características vamos a tener para realizar estas cavidades? Entonces, algunas variantes, ustedes me imagino que ya han tenido esa práctica de hacer preparaciones cavitarias clase 1, pero nosotros debemos tener en cuenta el grosor de esmalte que tiene una pieza primaria, que habíamos platicado que es más o menos de 1 milímetro, y toda cavidad pues debemos dejarla en dentina. Entonces la recomendación es que dejemos esa cavidad con una profundidad de 1.5 milímetros de profundidad, ¿verdad? Entonces, la fresa que recomendamos para hacer este tipo de cavidades y las cavidades que se hacen en odontopediatría, pues es una fresa de carburo de alta velocidad, número 330 o 329, que tienen esa forma característica de pera, ¿sí? Cuando hagamos el ingreso, la primera penetración de la fresa en la cavidad o en la lesión, pues lo que tenemos que ver es que la fresa se coloque de forma perpendicular a la cara oclusal y que no esté inclinada, porque entonces esa misma forma de pera de la fresa nos va a ir formando y delineando el contorno interno de la cavidad. Como ustedes ven, si con un calibrador miden la punta activa de la fresa, pues van a ver que pues, la mayoría mide
1.5 milímetros, ¿sí? Entonces, ¿qué consideraciones especiales debemos tener al preparar este tipo de cavidades? Las paredes bucal y lingual, pues deben ser paralelas a la forma o a la disposición de cada una de las caras de la pieza dentaria. Si ven, no es una forma recta, por eso les decía que la forma de la fresa, que es en forma de pera, nos va a ir delineando esto y por eso la importancia de poner la fresa de forma perpendicular. Los ángulos internos siempre redondeados para evitar que vayamos a tener una exposición pulpar si dejamos un piso de la cavidad plano, ¿verdad? Entonces, la misma fresa nos va a ir dando esos ángulos redondeados y todo el contorno cabo superficial, que es toda la extensión de la cavidad, pues no lo vamos a biselar. Entonces, como ven aquí, el piso de la cavidad redondeado, las paredes con una inclinación paralela a las paredes bucal y lingual de la pieza dentaria. Y aquí vamos a, en cuanto vemos la extensión de la cavidad, pues tenemos que involucrar todos los surcos que estén lesionados. Y como ven bien aquí, el ángulo cabo superficial no se bisela, ¿verdad? Si nosotros dejamos esa inclinación en las paredes, pues no vamos a dejar prismas de esmalte que estén aquí debilitados, por lo que no debemos hacer ningún bisel. Esas son algunas de las variantes en relación a cómo ustedes están acostumbrados a preparar esas cavidades clase 1 en dientes permanentes. Entonces, sí notan la diferencia, ¿verdad? ¿Alguna pregunta con la preparación? En el documento que les puse ahí en el material de lectura, pues ahí está explicado con más detalle todas estas variantes para que ustedes puedan leerlas con más detalle, ¿verdad? Cuando hacemos preparaciones cavidades clases 2, pues las indicaciones de este tipo de cavidades es cuando existen lesiones de caries en surcos oclusales y está involucrada una pared proximal, ¿sí? La lesión proximal se encuentra usualmente en el límite amelodentinario más profunda, ¿verdad? Si hay cavitación, pues se va a hacer esa preparación de la caja y si no, pues podemos evaluar el riesgo de caries del paciente para ver si podemos hacer una terapia de remineralización o no, ¿verdad? Pero es importante evaluar cada caso de forma individual, entonces necesitamos confirmar este diagnóstico con radiografías. Bueno, entonces, ¿qué variantes vemos aquí en este tipo de lesiones? Iniciamos preparando una cavidad clase 1, ¿verdad? En oclusal, con las mismas especificaciones que les dije. Si nosotros no dejamos esa inclinación paralela a la cara libre de la pieza, entonces sí vamos a dejar esos prismas de esmalte debilitados, ¿verdad? Entonces es muy importante que tomemos en consideración ese paralelismo, ¿sí? Bueno, entonces cuando ya tenemos preparada la porción oclusal como que fuera una cavidad clase 1, vamos a hacer una extensión hacia la caja proximal y vamos a formar o a delinear, eliminar la lesión de caries y a formar una caja proximal, ¿sí? No es necesario preparar todas estas paredes bucal y lingual llevándolas a zonas de autolimpieza, sino debemos de dejar unas paredes lo más rectas posibles, ¿sí? Cuando ustedes hacen esta preparación de esta pared axial, ¿sí? Que es la que nos va a quedar aquí, que baja de oclusal hacia la caja, esta pared axial desde una vista oclusal debe ser ligeramente convexa, guardando paralelismo con la pared proximal más cercana a la caja, como ustedes ven aquí, ¿verdad? Se guarda cierto paralelismo y es muy importante que este piso cervical de esta caja proximal
pues baje por lo menos medio milímetro por debajo del punto, 1 milímetro por debajo del punto de contacto, ¿sí? Y también es importante que el ancho del piso cervical, ¿verdad? O esta pared cervical gingival, pues tenga un ancho de 1 milímetro. Si nosotros dejamos un ancho menor, ¿se acuerdan que en la morfología dentaria los prismas de esmalte a este nivel pues tienen una disposición diferente que las piezas permanentes? Entonces, si nosotros dejamos muy profunda esta cavidad, pues lo que vamos a hacer es llegar a esos prismas de esmalte que vamos a dejar debilitados, van a haber menor cantidad de tejido dentario que nos soporte esa caja y vamos a tener fracaso de la restauración, ¿verdad? Se nos va a fracturar y no nos va a funcionar. Cuando las lesiones de caries se salen de lo que nosotros podemos preparar, hacer una preparación que nos vaya a tener una restauración exitosa, pues tendríamos que considerar otro tipo de restauraciones, ¿verdad? Tal vez ya no una restauración de amalgama de plata, sino considerar hacer una corona, ¿verdad? En esa pieza. Entonces, aquí ven ustedes, la pared gingival debe quedar 1 milímetro por debajo del punto de contacto y debe tener un grosor de por lo menos 1 milímetro. Cuando nosotros hacemos esta caja, ¿sí? Es importante pensar que esta pared axial y el piso el piso oclusal, pues nos van a formar un ángulo que le llamamos axiopulpar. Este ángulo siempre debe ir biselado, porque si no, nos va a provocar fractura del material de obturación. Entonces, por favor, el ángulo axiopulpar siempre biselado, por favor. El ángulo que formamos aquí con el piso gingival y la pared proximal, pues ese no debemos de biselarlo. Bueno, ahora vamos a ver unos errores frecuentes que cometemos cuando hacemos las preparaciones cavitarias clases 2. Si ven aquí, idealmente deben extenderse hasta tomando en cuenta el surco completo, ¿verdad? El primer error sería no tener, la preparación con error es la que está en rojo, ¿sí? En este diagrama. La preparación ideal es la que está punteada con azul. Entonces, si estamos viendo los errores, al preparar aquí, como está aquí en rojo, pues tendríamos una falta de extensión en el contorno oclusal. El error número 2 es que no bordeamos las cúspides, ¿verdad? No seguimos ese contorno anatómico y hacemos una cavidad con paredes completamente rectas. Entonces, eso nos va a reducir la retención. Nosotros cuando hacemos una restauración clase 2, pues debemos dejar un istmo antes de llegar a preparar la caja proximal. Este istmo debe tener una amplitud de por lo menos 1/3 de la distancia intercuspidea, ¿sí? Si nosotros dejamos un istmo demasiado amplio, la cavidad no va a tener retención y esa restauración va a fracasar, ¿verdad? Se va a desalojar. El error número 4 es que la pared axial la hacemos de forma recta, ¿sí? Si ven aquí, no está paralela al contorno de la pared proximal. Entonces, realmente esta pared axial debería de tener una forma convexa, ¿verdad? El error número 5 es que el contacto con el diente no haya sido roto, el contacto proximal, y que no hayamos bajado ese milímetro por debajo del punto de contacto, ¿verdad? Entonces, eso debemos de tener el cuidado. Y aquí el error número 6 es que estos ángulos internos que formamos aquí en la caja, pues no deben ser tan amplios los ángulos, ¿verdad? Eso quiere decir que no debemos hacer, dejarlos tan expulsivos, ¿verdad? Esa pared no debe ser tan expulsiva, sino como les comentaba anteriormente, debe ser más recta, ¿verdad? Miren acá y miren la expulsividad que tiene este ángulo más amplio que este ángulo que ven aquí. El error número 7
es que tenemos una excesiva inclinación de las paredes proximales y no sigue el paralelismo con las paredes bucal y lingual, ¿verdad? Entonces, si las ponemos muy expulsivas, lo que hacemos es perder esa retención. ¿Se acuerdan que la amalgama dental es un material que tiene una retención exclusivamente mecánica a la pieza dentaria, ¿verdad? Entonces, la preparación cavitaria es muy importante para que ustedes puedan tener una buena retención del material en la cavidad. Bueno, cuestiones muy importantes. En la facultad no realizamos cavidades clases 2 cuando está dañada la superficie mesial de primeras molares primarias, ¿sí? Porque el cuerno pulpar, si se acuerdan de la anatomía mesial, se encuentra muy cercano a oclusal. Entonces, si nosotros hacemos una caja en mesial de primeras molares, pues corremos el riesgo de exponer el órgano pulpar, ¿verdad? Entonces, no se recomienda hacer ese tipo de restauraciones en primeras molares primarias. En segundas molares primarias sí podemos involucrar la caja, la pared o el área proximal mesial. Y en segundas molares no hacemos restauraciones clases 2 en distal de segundas molares para evitar problemas con el germen dentario o la pieza permanente que está en fase de maduración, ¿verdad? Poseruptiva. Entonces, tener una restauración aquí puede ser riesgoso para que la pieza posterior se puede dañar, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos esos casos, pues estas piezas, la indicación es hacer una corona de acero, por favor. Bueno, las cavidades clases 3 está indicado cuando encontramos lesiones de caries en áreas proximales de incisivos y caninos, como ustedes ven ahí. Las cavidades clases 2 se clasifican en dos. Una simple o convencional, cuando está involucrada solo la caja proximal, cuando se prepara solo la caja proximal, como ven aquí en esta pieza 6.1, o una compuesta o compleja, cuando ya involucran cola de Milano. Como vemos acá, tiene una extensión que le llamamos cola de Milano, que es con fines retentivos, ¿verdad? Y que de preferencia siempre estas colas de Milano, cuando la lesión lo permita, deberían de hacerse por lingual, por favor, ¿verdad? ¿Qué especificaciones tenemos de estas preparaciones? Bueno, como están bien duchos en toda esta terminología, ¿verdad? Que leyeron su glosario y todo, entonces yo pienso que se ubican bien. Si no se ubican, me preguntan. La pared cervical, que está paralela a la cara lingual, debe ser paralela a la cara lingual, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que la cara lingual nos va a guardar cierto paralelismo en esta vista, miren, ¿sí? Esta es la pared cervical paralela aquí a la cara lingual. La pared axial, que es esta donde baja de lingual hacia la región proximal, debe ser paralela a la cara proximal. Si ven aquí, es convexa la región proximal, la pared axial debe guardar la misma forma, ¿verdad? Convexa la pared axial también. Y como también vamos a formar un ángulo axiopulpar, es importante recordar que debemos de biselarlo para que no vayamos a tener fractura del material de obturación. Estas restauraciones, pues siempre hacemos el acceso por palatal. La cola de Milano nosotros debemos hacer una línea imaginaria, ¿sí? En la cara lingual y pensar que la cola de Milano, que es esta conformación cavitaria,
no debe sobrepasar de la mitad mesiodistal de la pieza dentaria, ¿verdad? Porque si no, pues una cavidad muy extensa tampoco va a ser retentiva, ¿verdad? Entonces debemos de cuidar bien esas especificaciones para que no tengamos ningún problema. Normalmente esta pared cervical no debe traspasar la cara bucal, ¿sí? Debemos de dirigir muy bien. La fresa debe ir perpendicular totalmente a la cara lingual para que evitemos que vayamos a tener perforaciones de otro tipo y que ya no se pueda realizar una cavidad clase 3, sino ese tratamiento pueda cambiar a una corona de acero. Muy bien, y las cavidades clase 5 para amalgama de plata, pues las indicaciones es en lesiones de caries que están en el tercio cervical, bucal o lingual, ¿sí? Estas pues son relativamente más sencillas, muy parecidas a una restauración clase 1, solo que en otra región de la pieza dentaria. ¿Qué especificaciones deberíamos de cuidar aquí en este tipo de cavidades? Que el piso pulpar debe ser paralelo, ¿verdad? Aquí vemos el piso pulpar, paralelo al contorno externo de la pieza, ¿sí? Si ven aquí el contorno es convexo y este piso pulpar está recto, entonces aquí no está bien contorneado ese piso pulpar, ¿sí? Entonces aquí debería de ser que el piso pulpar, si en una clase 1 es cóncavo, ¿verdad? Por la anatomía oclusal, aquí en las cavidades clase 5, pues va a ser convexo, ¿verdad? La pared axial debe ser perpendicular a la cara proximal. Oh, esto está mal, ustedes se los vamos a quitar. La pared cervical que vemos aquí, sí debe ser ligeramente retentiva, como les decía. La disposición de la fresa es la que nos va a dar toda esa conformación si nosotros tenemos un buen manejo del posicionamiento de la fresa, ¿verdad? La forma de las cavidades pues va a depender de la extensión de la lesión. Lo usual es que le elaboremos una forma arriñonada. Muy bien. Bueno, cuando hacemos una remoción total de caries, a veces hay lesiones que están muy, muy profundas, ¿sí? Entonces tenemos que tener el cuidado de proteger el órgano pulpar con el uso de una terapia pulpar indirecta, ¿verdad? Que no es nada más que el uso de materiales de base y de subbase. Estos materiales se colocan en el piso cavitario. Debemos dejar claro que exclusivamente se colocan en el piso. Todas las paredes de la cavidad deben estar libres de ese tipo de cementos de base, ¿sí? Debemos de tallarlos para que tenga una forma, una superficie regular y la capa de ese material debe ser muy delgada, ¿sí? Los materiales que utilizamos para este tipo de terapia es el hidróxido de calcio. Usualmente usamos la presentación de pasta a pasta, ¿verdad? Como no tiene mucha resistencia este material, pues debe ser una capa muy, muy delgadita, exclusivamente en el piso de la cavidad. El óxido de zinc eugenol, pues lo utilizamos en piezas que han tenido un poco de sintomatología dolorosa, pero que no tienen afección pulpar, ¿verdad? Porque el efecto del eugenol, pues es un poquito sedante, ¿verdad? Este es un material que es antiinflamatorio y antibacteriano. El hidróxido de calcio es un material bactericida y bacteriostático, ¿verdad? Y también tenemos el ionómero de vidrio, que el ionómero de vidrio pues tiene el plus, que es un material bioactivo y que libera iones de flúor, ¿verdad? Constantemente. Muy bien. Para que ustedes puedan ampliar un poquito más en el uso de bases y subbases, que no nos vamos a detener mucho acá, pues ahí está el documento también de lectura, ¿verdad? Bueno, y otra variante que tenemos aquí en piezas primarias es cómo se da la obturación. Aquí no usamos portamatrices, no usamos ningún otro tipo de matriz más que estas bandas en T. ¿Sí? Se utiliza para obturar
preparaciones clases 2 y clases 3, se utiliza una banda matriz en T que la vamos a fijar con una cuña de madera para reconstruir todo ese tipo, esas cavidades y esas paredes proximales. Si hay 2 restauraciones juntas, pues deben obturarse idealmente en forma simultánea para poder recuperar ese punto de contacto, ¿verdad? Aquí les tengo un video de cómo conformar, cómo colocar esa banda en T. Entonces nosotros, esas vienen completamente rectas, nosotros vamos a formar ese anillo que va a bordear todo el límite, ¿no? Entonces si ven esas aletas que tienen en la T, las van a doblar. Y van a cerrar ese círculo, ¿verdad? Ese cincho hacia afuera, ¿sí? No nos queda hacia adentro. Y ahí ya tienen formada la banda lista para colocarla en la pieza dentaria. Esa extensión de la banda que nos sirve para ajustar el tamaño siempre debe quedar hacia el centro. Entonces, como queda como una especie de cincho, nosotros lo vamos corriendo para ajustarlo al tamaño de la pieza dentaria. Lo coloco en la pieza y esa extensión la vamos a cruzar hacia el lado opuesto para sellar o sellar que no se nos mueva de posición, ¿verdad? Bueno, entonces más o menos en el laboratorio ya vamos a tener la oportunidad de ir viendo esto más a detalle, pero para que tengan una idea. Bueno, recordarles que es necesario realizar un buen diagnóstico para seleccionar cada material que vamos a usar, ¿verdad? Porque una mala indicación o un procedimiento incorrecto, pues siempre va a resultar en fracaso, ¿verdad? Entonces tenemos que estar ahí bien pilas y buscar siempre la excelencia, ¿verdad? Muy bien, ¿qué otros materiales de restauración o qué otras preparaciones tenemos que hacer? ¿Qué otros materiales podemos utilizar? Bueno, los otros materiales de restauración debemos de preferencia utilizar materiales bioactivos y que sean biocompatibles. Biocompatibles nos hace referencia a que no van a hacer daño a los tejidos. Y bioactivo, que estimulan algún desarrollo celular o liberación de iones. Entonces vamos a ver qué otros materiales podemos utilizar si no es amalgama de plata o no es ninguna de las otras técnicas anteriores. Primero tenemos que considerar estos factores, ¿verdad? La extensión de la lesión, la duración que pensamos que va a tener esa restauración en boca, ¿verdad? Por la fase de recambio en que va el pacientito, la conducta del paciente, las enfermedades que tenga o si tiene alguna discapacidad, pensar cómo podemos aumentar los factores protectores con nuestra restauración y la posibilidad de hacer reevaluación a los pacientes, ¿sí? Todos esos factores van a ser bien importantes en la toma de decisiones de qué material de restauración vamos a utilizar. El ionómero de vidrio ya lo hemos hablado en otras técnicas, ¿verdad? Pero si ustedes ven, está indicado en piezas primarias próximas a exfoliar con lesiones de caries leves a moderadas. También en este tipo de técnica de tratamiento restauradora traumático. Para esto es importante que nosotros sepamos bien la cronología de erupción dentaria, ¿verdad? Eso ya lo vieron con la doctora Chinchilla. Lo podemos utilizar en cavidades pequeñas, porque su vida útil, pues si es un ionómero de restauración, pues no es mayor su vida útil más de 24 meses, ¿verdad? Si utilizamos un ionómero de alta viscosidad, pues puede ser que ese tiempo aumente un poco más. Y se utiliza también en esas técnicas de mínima invasión. Las propiedades del ionómero de vidrio: tiene una adhesión química al esmalte y a la dentina, tiene una expansión térmica similar a la estructura del diente, es un material biocompatible, ¿sí? Recarga y libera iones de flúor hasta por 5 años, ¿verdad? Y pues provoca menos sensibilidad
no, es menos sensible a la humedad, perdón. No hay problemas con la sensibilidad, ¿verdad? Respecto a que este material es hidrofílico, a diferencia de las resinas compuestas que son hidrofóbicas, ¿verdad? Muy bien, chicos. Aquí tenemos que tener en consideración que hay diferentes tipos de ionómero de vidrio para cada utilización, ¿verdad? Es importante que no utilicemos un ionómero de vidrio para cementación como un material restaurador. Entonces, vamos a refrescar un poquito ese contenido que vieron en materiales dentales, ¿verdad? Seguro por ahí debe estar ese conocimiento. Entonces, ¿qué consideramos con el ionómero de vidrio? Se ve un poco más opaco, blanquecino, las restauraciones se notan, ¿verdad? Porque no se puede adaptar muy bien el color, pero yo creo que eso no pesa tanto como la liberación de fluoruros, que se convierte en un factor protector, ¿verdad? Necesitan un protector final, que es lo que le aclaraba a Diana, que se utiliza vaselina, ¿verdad? Porque son hidrofílicos y atrae el agua. También se pueden utilizar como base cavitaria y como restauración, que fue lo que ya vimos. Bueno, aquí está el tipo 2 y el tipo 9, que es de alta viscosidad. Ya vamos terminando, chicos. Hoy sí nos tomó un poquito más de tiempo. Las resinas compuestas, pues es un material de mucha controversia, de que no hacemos resinas en piezas primarias. Ahora la odontología contemporánea propone hacer resinas compuestas, pero yo creo que podemos hacer resinas compuestas siempre y cuando tengamos algunos factores bien presentes, ¿verdad? Las resinas compuestas están más indicados en piezas permanentes, no se aconseja mucho en piezas primarias, ¿verdad? Porque están contraindicados en dentición primaria. Se contraindican en pacientes que tengan una incidencia alta de caries, ¿verdad? Un riesgo alto de caries, pacientes que no se puedan reevaluar constantemente y que no se puedan estar haciendo esos cuidados y reevaluaciones constantes, pacientes que tengan aislamiento, que el aislamiento absoluto sea dificultoso y que por el comportamiento del niño, ¿verdad? Podemos tener dificultad con la adhesión porque la adhesión en piezas primarias por el tipo de prismas de esmalte que tenemos a veces no es tan certero y duradero, ¿verdad? El 30% de las restauraciones en dentición primaria pues tienden a fracasar, ¿verdad? Entonces, si no tenemos algunas condiciones especiales, es mejor que no realicemos resinas compuestas. Las propiedades de las resinas compuestas son baja conductividad térmica, son sensibles a la humedad, por eso les digo la necesidad de tener que poner un aislamiento absoluto. Tienen una alta contracción en la polimerización, puede redundar en la microfiltración, ¿verdad? Y pues ya sabemos que las resinas, entre menor tamaño de partícula, pues se pueden pulir mejor si las consideramos para una resina en un sector anterior y va a tener más estética, ¿verdad? El tamaño de partícula, pues, nos va a redundar. Conocer los tipos de resina que hay es indispensable. Yo creo que en operatoria este año van a tener todo el manejo de resinas compuestas. Realmente no es muy aconsejable en piezas dentarias primarias, ¿verdad? Creo que tenemos materiales bioactivos mejores ahora que pueden ser una mejor opción, ¿verdad? Las consideraciones de las resinas compuestas es que tienen una alta estética, eso no se puede negar. Son de manejo complejo, o sea que necesita más tiempo para tener al niño en el consultorio. Y acuérdense que hay que tratar de hacer tratamientos que no desesperen a los chicos, ¿verdad? Necesitan un grabado ácido y la aplicación de un adhesivo. Y pues si se van a hacer, pues se recomienda que sea un grabado selectivo del esmalte, nada más. Y son autopolimerizables. Muy bien. Otro material que tenemos son los alcacites. Aquí vemos uno de marca comercial Sention-N. Las indicaciones están muy recomendados para piezas primarias.
se pueden utilizar en restauraciones clase 1 y clase 2. Esta es una buena alternativa para ya no utilizar amalgama de plata. Las ventajas es que va a haber liberaciones de flúor, de calcio y de iones hidroxilo. Y el nombre de este alcacite es vidrio de silicato trifluoruro de iterbio dimetacrilato de uretano, ¿verdad? Ahí vemos todos sus componentes. Es un material que libera iones de calcio y fluoruro, tiene una elevada resistencia a la flexión, un efecto regulador del pH, tiene liberación de hidroxilo, puede ser autopolimerizable o fotopolimerizable. ¿De qué va a depender esto? Autopolimerizable, sin necesidad de poner adhesivo, si la cavidad tiene una buena retención. Si la cavidad no tiene una buena retención, pues necesitamos poner un adhesivo y fotopolimerizarlo, ¿verdad? Aclararles que en este tipo de restauraciones, pues se limita a eliminar la lesión, ¿verdad? No tenemos que hacer una conformación de cavidad como se hace para una amalgama de plata, ¿verdad? Resiste altas fuerzas flexurales y es anticariogénico por lo mismo que libera flúor. Sí, las consideraciones que deben ver es que es un material recargable que libera una cantidad significativa de flúor y calcio ante un ataque ácido. Para que la fase orgánica e inorgánica tenga una buena unión, tiene silano, ¿verdad? Porque eso hace que se establezca un enlace químico y no necesita grabado ácido, ¿verdad? Aquí está lo que les decía, que puede utilizarse o no con adhesivo. Muy bien, chicos. Entonces, solo recordarles que las experiencias que nosotros propiciemos en nuestros pacientes niños van a redundar en el comportamiento de un adulto en la consulta dental, ¿verdad? Así que es nuestro compromiso crear buenas experiencias en estos nuevos pacientitos, ¿verdad? Y pues dejarles esto por acá. Somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito, ¿verdad? Entonces empecemos a formar ese hábito de la excelencia y pues estas eran nuestras clínicas de odontopediatría antes de la pandemia. Ahora se han modificado un poquito porque se ha tenido que hacer barreras de protección y todo relativo al COVID, ¿verdad? Todo en consecuencia de la aparición del COVID, pero creo que todo es para mejor, ¿verdad? Esperamos que nos abran pronto nuestras clínicas y que podamos reanudar la práctica clínica para que no se sigan atrasando más. Pues yo les deseo que nos vaya bien, ¿verdad? Este tema pues se complementa con 2 laboratorios donde ustedes van a practicar toda esta realización de cavidades y la utilización de estos materiales. Y pues esperamos que nos puedan programar pronto esos laboratorios para que ustedes puedan fijar el conocimiento. Información importante que tengo que darles hasta este tema hasta este tema se va a incluir en el segundo examen parcial, ¿verdad? O sea, el tema 5, 6, 7 y este número 8, que es operatoria dental, son sujetos de evaluación en el segundo examen parcial. Y también comentarles que, como les había dicho, tienen una tarea asignada en la plataforma, que yo se las voy a abrir en un momentito, es realizar una infografía donde van a realizar todo las especificaciones para las preparaciones cavitarias para restauraciones de amalgama de plata, ¿verdad? Ahí les dejé un instructivo a donde se pueden enlazar y ver qué aspectos se van a calificar y cómo deben hacer su tarea, ¿verdad? La fecha de entrega es el jueves 20, tienen estos días para realizarla y cualquier duda, pues estamos a la orden para poder resolverla, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, chicos, ¿cómo les fue? Hoy fue demasiada información, ¿verdad? Pero realmente hoy era lo técnico y el tema ya donde entramos nosotros a trabajar en la boquita de los pacientes un poco más, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda. Sí, sí.
Disculpe, es que fíjese que me estaban escribiendo unos compañeros para ver si podía subir las clases. Sí, esta la voy a abrir, ya la tengo ahí en la plataforma, solo se las voy a abrir ahorita en un ratito. Ah, ok, es que Para no sé si que- la de la semana pasada también ya estaba o no. ¿La que di yo? Sí. ¿La de mínima intervención? ¿Sí? Sí. Ok, sí, es que está en una sola presentación, pero ya hoy se las dejo abierta para que puedan revisarla hoy. Ah, ok, está bien. Sí, ¿se acuerdan que hay varias interacciones ahí que ahí pueden consultar los videos y todo también, verlos de nuevo, ¿verdad? Ahí va a estar en la plataforma para que la puedan Doctora. revisar, no hay problema. ¿Sí? También para ver si no nos podía dar una prórroga de la tarea para el viernes. Para el viernes. ¿Tienen actividades pendientes? Déjenme ver. Viernes al mediodía. Yo porque realmente no quisiera que se les traslade con lo que les vaya a asignar la doctora Castillo, pero sí, por mí no hay ningún problema. Podemos correrlo un día. Les voy a extender ahí la fecha de entrega, no se preocupen. Gracias, doctora. Muy bien. ¿Algo más, chicos? Entonces yo ahorita Doctora, les disculpe. Es que, ¿cómo se llama esto? abro la tarea. Solo le quería preguntar, de casualidad, Dígame. si extendiera la tarea para el viernes, no podría ser para la noche. Es que, sí, como le digo, tenemos actividades y aparte, pues, por ejemplo, tenemos que estudiar para un parcial y todo que tenemos el viernes, ¿verdad? Entonces, solo por eso la pregunta. No sé si se podría. Por si salen cansados del parcial. Está bien, vamos a dejarlo para el viernes en la noche. Vaya, doctora, gracias. Muy bien. ¿Algo más, chicos? Y si no, pues por aquí vamos concluyendo la clase del día de hoy. Espero que tengan un buen día y que pues toda esta información sea productiva para su formación como profesionales, ¿verdad? Entonces, a repasar y cualquier cosa, pues pueden comunicarse con nosotros sin ningún problema. Que pasen un buen día. Gracias, doctora. Feliz día.